Una noticia que salió recientemente en la prensa y cuyos resultados son producto de un estudio realizado por la Universidad de las Islas Baleares y la red Jóvenes e Inclusión, bajo el título de Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, no causó mayor preocupación e interés que el necesario para abrir el telediario de ese día, pues hoy socialmente es noticia pasada. Nadie habla de ello. La noticia en cuestión era: los menores de 8 años ya consumen pornografía infantil y ven simulaciones de violaciones en grupo por Internet. Esta noticia y su aparente indiferencia social podría ser la punta del iceberg de un problema mucho mayor que de manera silente nos invade y cuyo objetivo es destruir los pilares y valores sobre los que se sustenta nuestra sociedad. Para hablar sobre este y otros puntos a los que nos estamos enfrentando, hoy conversaremos con el padre Francisco José Fernández García, párroco de la parroquia Santiago el Mayor de Totana. Buenas tardes, Francis, bienvenido. Muy buenas tardes. Vamos a conversar un tema que a mi juicio es sumamente importante por cuanto a lo que ello implica, y es que recientemente, el día 10, salió un comunicado en La Vanguardia de un estudio que había realizado la Universidad de las Islas Baleares conjuntamente con la red de Jóvenes e Inclusión. Y en ese informe, en ese estudio, hablaba de la pornografía infantil a edad muy temprana, a una edad peligrosamente temprana, que era de edad de 8 años. Y daba una cifra que yo te la voy a leer y después una reflexión tuya. Decía, hay niños que ven porno ya con 8 años, un 25 lo ven antes de los 13 y la edad media se sitúa en los 14 años. Determina el estudio que las causas de la infantilización de la pornografía por Internet eran, entre otras, el fácil acceso desde los teléfonos y su gratuidad. En este momento en España hay más de un centenar de manadas violadores en grupo en los tribunales. El vídeo porno más visto en Internet especifica una violación con alto contenido violento. También reconocía el informe que el 80% de los jóvenes reconocen no haber tenido información familiar de ningún tipo. Por ello acuden a Internet. Solo 1 de cada 4 jóvenes plantea la duda con sus padres. Te pregunto, esta reflexión que te he leído y que seguramente tú has leído en la prensa, ¿qué opinión te merece, Francis? Bueno, en primer lugar me produce una tristeza inmensa, es decir, porque quizás pertenece a un estudio sociológico, pero evidentemente yo todavía soy más cruel en ese dato, ¿no? Porque evidentemente yo me relaciono en el ámbito también de los jóvenes, tanto por lo que es la pastoral, de catequesis, de confirmación, como el acompañamiento que realizo también en el colegio de la Milagrosa con adolescentes, y estamos hablando en edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, ¿no? Donde evidentemente puedo tocar esos daños que la cultura moderna y posmoderna ha ocasionado en una emergencia afectiva, ¿no? En estas personas, donde no solamente es la visión de la pornografía, sino que también es la práctica. Es la práctica del ámbito propio de la sexualidad, donde yo puedo decir que la edad media de inicio de las relaciones sexuales está en los 13 años. Es decir, eso es una barbaridad. Eso es destrozar y despersonalizar y provocar una herida a nivel antropológico, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual, que incapacita pues para que después pueda darse un amor maduro. Estamos hablando que aquí hay un primer problema, y el primer problema es la base antropológica. Es decir, somos materia, pero por otro lado somos espíritu, somos cuerpo y somos alma, ¿no? Y evidentemente cuando se ha creado ese divorcio en el término y en la propia expresión de la antropología, muchas veces nos quedamos en una etapa epidérmica, en lo sensorial, en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar, ¿no? Y muchas veces yo creo que somos equilibristas, dando un salto evidentemente al vacío donde aparentemente no hay nadie que nos pueda acompañar y que nos pueda acoger en ese salto que estamos dando. Entonces evidentemente me alarma esos datos, pero evidentemente la alarma social yo la llevo conmigo porque evidentemente acompaño a muchos jóvenes que viven ya secuelas y estas heridas. Esa reflexión que tú acabas de hacer ahora, Francis, es altamente preocupante. Pero ¿a qué crees tú que
la sociedad en general, y cuando me refiero a general, me refiero literalmente en general, no se haya hecho eco de este problema y haya puesto bien parece decir, un momentico, estamos destruyendo a nuestros hijos. Sí. ¿Qué podemos hacer? No hemos hecho nada, no ha sido noticia. Fue noticia ese día, al día siguiente, y se acabó la noticia, ya no es problema. ¿A qué crees que se debe eso? Pues yo creo que en cierta manera es a la falsedad o a la hipocresía de la propia sociedad y de la propia cultura, que por un lado alienta y promociona aquello que después denuncia. ¿Qué estoy diciendo con esto, no? Hace un tiempo salía también en otro de los informes sociológicos de que los jóvenes practicaban, con lo que comporta ese verbo, es decir, practicaban el sexo sin protección a la edad de 14 años. Evidentemente después hay toda una campaña, ¿no?, de anticoncepción, pero después alarmamos de que la edad son los 13 años, es decir, le estás poniendo el producto. Evidentemente, aquí es donde está la hipocresía. Lo estás estimulando, ¿sí?, en la televisión con mensajes. No solamente en la televisión. Propaganda, Francis. Yo veo en la televisión a veces pases de modas infantiles, sí, donde ya las niñas, y niños de 7, 8, 9 años, ya caminan con una insinuación, sí, sí, inapropiada para esa edad. Sí. Es decir, hay varias heridas que la sociedad tiene, y sobre todo en el ámbito afectivo. Diría que una primera herida que ha provocado la sociedad es el narcisismo. Es decir, estoy enamorado de mí mismo, con lo cual me está incapacitando para vivir la vida como donación. Es decir, mi existencia tiene como tal, tanto en cuanto yo vivo para los demás, soy un ser en relación. Y evidentemente pues el mito griego de Narciso, ¿no?, ante esa ninfa que se enamoró y él no era capaz de corresponder porque se veía reflejado en el agua y se enamoró de sí mismo hasta el punto de tirarse al agua y se ahogó. Es decir, muchos se están ahogando en ese narcisismo. Pero hay otro problema más preocupante que en cierta manera atañe a este ámbito de la sexualidad, que podría decir que es un pansexualismo, todo sexualidad. Hoy en día el marketing y la publicidad, la psicología de la publicidad, está perfectamente estudiado. Me quieren vender un producto. ¿Y cuál es el producto que me quieren vender? Pongo simplemente 2 ejemplos. Hace un tiempo el anuncio del yogur griego o bio, con todas las propiedades nutritivas que pueda tener. ¿Cuál era la presentación de ese yogur? Era una mujer con un torso desnudo, de cintura hacia arriba. Pero con el yogur viene la chica o no viene la chica. O hace años, en el otro ámbito, ¿no?, es decir, y podemos verlo a día de hoy, todo lo que es el marketing y la publicidad de venta de cualquier perfume, ¿cuál es el objeto que nos están promocionando? Es un hipererotismo y una pansexualidad, es decir, son cuerpos desnudos. Hace unos años el anuncio de la Lacoste, ¿no? Pues era un hombre que salía desnudo, todo el torso hacia atrás, se le veía, es decir, con la colonia viene el hombre, con el perfume viene la mujer. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a ese ámbito, en esta sociedad donde se nos está vendiendo no el producto, sino que se nos está vendiendo la cosificación de la persona. ¿Qué podemos hacer sobre eso, Francis? Pues evidentemente, ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que, y en mi posición, que me corresponde, y en mi vocación como sacerdote, lo tengo muy claro. Es decir, hay que acompañar esos procesos. Evidentemente, en la fisiología propia del cuerpo humano tenemos 2 orejas y tenemos una boca. Algunos piensan y dicen, no, es que tenemos más que escuchar que hablar. Pues yo digo que las 2 orejas, una la utilizo para poner una en el corazón de Dios y otra en el corazón del hombre. Porque evidentemente no podemos seguir así de este modo. Porque desde los valores, desde la propia ética, es decir, ¿qué es un valor? Un valor es algo que es un bien para mí mismo y para el otro. Y desde ahí, al cual que apoya en ese momento determinado, son los valores, los principios, son fundamentales. Y desde ahí ya hay unos principios que son naturales, es decir, que quítale todo apartado o referencia sobrenatural hacia Dios, ¿no? Desde el ámbito propio, de mi ser personal, desde la propia antropología, desde la propia filosofía. El hombre es un ser en relación, y un ser en relación incluso más allá de sí mismo.
hoy en día pues han surgido, ¿no? Otras formas de espiritualidad y la gente encuentra o necesita encontrarse consigo mismo. Y en ese encontrarse consigo mismo es una referencia también, ¿no? A preguntarse qué hay más allá de mis propias narices. Pues todo el tema del yoga, todo el tema de las posturas corporales, todo el tema del Reiki, alentar, ¿no? Es decir, fuerzas sobrenaturales que en cierta manera me den paz y me den estabilidad, nos están llamando a que hemos de acompañar esos procesos. Y en esos procesos evidentemente hay que llamar también a la verdad. Yo digo que hay dos obras de misericordia como cristiano, ¿no? Y una de ellas es corregir al que se equivoca, que muchas veces otro de los problemas y de los daños que hemos ocasionado, una de las heridas en la persona es la desconfianza. Ya nadie se fía de nadie. Nadie se fía de nadie. En el ámbito de la familia, que ha sido la estructura, ¿no? y el cimiento. Es decir, ¿cuáles son los cimientos que estamos construyendo para ese presente, pero para ese mañana? Son cimientos de barro, porque son cimientos de desconfianza. Nadie se fía de nadie. En la pareja, el hombre no se fía de la mujer y la mujer no se fía del hombre. Los padres no se fían de los hijos no se fían de los padres. En las relaciones de amistad, los amigos no se fían el uno del otro. El alumno no se fía del profesor y el profesor no se fía del alumno. Es decir, evidentemente, son heridas que están ahí y que ante esas heridas hemos de hacer frente. Y quizás podemos decir, ¿no? Es decir, desde una utopía, me gustaría que el mundo fuese de otro modo y me gustaría que el mundo fuese verde. Eso no lo puedo conseguir. Pero sí que puedo conseguir que si yo me planteo ponerme unas plantillas con un color verde por donde vaya pisando, iré construyendo ese color esperanza. A título individual, ¿no? cada quien Claro. lo gestiona individualmente. Yo O sea, digo que muchos pocos hacen un mucho. Estamos hablando que el elemento fundamental que puede generar ese cambio comienza en la familia. Comienza en la familia. Por lo tanto, habría que de repente cambiar el modelo social que tenemos en este momento, porque decir, la familia está totalmente desestructurada. La familia está desestructurada y esos son los modelos que en cierta manera cuando tú escuchas a los jóvenes, porque yo a los jóvenes los escucho, ¿no? No solamente los escucho, sino que les genero un espacio de confianza. Cuando en las tutorías les digo que qué temas quieren que podamos tratar, ¿no? Pues en muchos aspectos salen todo esto de la dimensión afectivo-sexual. Y claro, yo hablo siempre con mucha claridad, porque si los padres no le hablan con claridad a los hijos, en la materia o el currículum pedagógico educativo no entra el hablar de estos temas, ¿dónde se están formando? Decía anteriormente, claro, es decir, el 60% de los jóvenes a partir de 13 años practican, claro, es decir, cuando yo voy a examinarme del carnet de conducir, antes me dan el código de circulación y antes tengo un examen teórico, no me dan el coche en primer lugar, nosotros les estamos dando el coche antes que el código civil para que conozca la circulación. Sí, se ponen el cinturón tampoco. Sí, no, es decir, es que es el ABC. Yo abro un manual para examinarme de un test teórico para sacarme el carnet de conducir y lo primero que me dicen es abre la puerta y colócate el cinturón. No me dan el coche, no me dicen cuáles son las medidas que yo tengo que emplear. Y evidentemente ese divorcio entre lo que es la afectividad, lo que es el amor y lo que es la sexualidad, pues lo hemos creado. ¿Qué practico? Yo practico un deporte, yo practico el inglés, pero practico el sexo. ¿El sexo es un juego que hay que practicar? En esta sociedad banal pareciera que sí. Que lo parece y se vende así. Después yo, por ejemplo... En el momento que tú hay una cosa que está íntimamente, Francis, corrígeme si me equivoco, que está íntimamente ligado al sexo, que es la vida. Sí. Cuando tú esta la banalizas, cuando analizas la vida, cuando de alguna manera ves sin rubor el aborto, pues el sexo, que es lo que causa todo eso, tiene que ser una cosa totalmente banal. Evidentemente se produjo un divorcio entre dos términos, sexo y procreación. Si es que la difusión de todo el tema de los anticonceptivos fue provocar ese divorcio entre el sexo y la procreación, ¿no? Para que evidentemente se banalizara el gesto sexual y pasara a formar parte de una diversión sexual como un juego más, en el cual no hay ninguna identificación con la vida, con la fidelidad, con la estabilidad y con la apertura a la vida. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, en los cursillos prematrimoniales, cuando preparamos a las parejas que desean contraer matrimonio por la Iglesia, pues algunas de las charlas son amor conyugal, procreación y sexualidad. Claro, cuando tú a ellos les planteas todo el ámbito de los bienes propios del matrimonio, que es comunión de vida, y de esa comunión de vida, la procreación, la apertura a la vida.
Y cuando tú le planteas los métodos naturales, es decir, porque el propio organismo por sí mismo, ¿no? En el ciclo de la fertilidad propio de la mujer, evidentemente tenemos que hablar de que somos psicologías totalmente distintas. Muchas veces la ideología de género nos está vendiendo de que somos iguales. No somos iguales, somos diferentes. Ahora, somos idénticos porque tenemos una misma dignidad, que somos imagen y tenemos semejanza derechos, de porque Dios. psicológicamente somos diferentes. Evidentemente. Y entonces, claro, cuando eso no se conoce, cuando eso no se difunde, evidentemente yo en mi ser hombre no soy igual que en la mujer, ¿no? Incluso hasta en el aspecto propio de la sexualidad. Yo soy fértil los 365 días del año, la mujer no. La mujer es fértil un día al mes y a ella la regula un ciclo de la menstruación. Y parece en cierta manera, ¿no? Que dice, ¿y el cura por qué está hablando de estas cosas? Pues porque ha estudiado también, ha estudiado de esa moral y de esa bioética, evidentemente, de la persona. ¿Qué pasa? Que muchas veces a la Iglesia se le ha atacado, ¿no? Es decir, la Iglesia que no hable de estos términos. Entonces, si no habla la Iglesia también de estos términos, que en cierta manera nos está hablando de la unidad propia de la persona y de la verdad del amor conyugal y del amor humano, entonces, ¿qué somos? Somos productos, somos objetos, nuestros propios lenguajes, los propios lenguajes de los jóvenes. Viven en la cultura del rollo. ¿A cuántas te has tirado este fin de semana? Es decir, ¿qué es lo que se tira? Y yo se lo digo a ellos, ¿qué es lo que se tira? Se tira la basura al contenedor, se tira la mierda. Y muchas veces estamos en esos juegos. Y en esos juegos no hay una persona que nos pueda orientar. Los padres no lo hacen porque nos entra la parte del pudor. Las instituciones educativas no solamente no lo hacen, sino que además confunden porque están promoviendo y alentando aquello que después critican. Lo que pasa, Francis, también que cuando tú de alguna manera reflexionas y hablas sobre eso, estás como... no es moderno hablar de eso. Sí, no, para no nada. es, o sea, tú no es bueno, tú eres amigo de tu hijo y hablar de ese tipo de reflexiones no es bueno. No es bueno. Y se ha perdido el ámbito de la autoridad. Es decir, los padres han perdido la autoridad total con los hijos. Claro, y el profesor ha perdido la autoridad hace unos años. ¿Cuáles eran los referentes? ¿Quién tenía la autoridad en el ámbito de la familia? Pues los abuelos. Sí. Y de ahí pasaba la figura de los padres. Y la madre aportaba esa maternidad y el padre aportaba esa autoridad y esa paternidad, ¿no? Evidentemente, con la ideología de género, pues todo esto ha sido una confusión y un caos. Y ahí tenemos a los jóvenes, simplemente hay que escucharlos. Cuando tú al joven le das un ambiente y un espacio de escucha y de confianza donde no se sienta juzgado, porque evidentemente cuando los jóvenes a mí me plantean temas en el ámbito afectivo sexual y lo plantean con muchísima claridad, Se abren contigo. se abren totalmente porque no se sienten juzgados, ¿no? Están, en cierta manera, reclamando un SOS. Es decir, ayúdame, a veces en el caos, en la confusión que vivimos. Lo que pasa es que la familia, Francis, está muy dispersa y muy comprometida con otras cosas. Te comento esto porque hay una noticia y viene un poco al hilo de lo que estamos hablando. El sábado 22 de junio, en Francia, una noticia. Una niña de 3 años vive sola durante 6 días con el cadáver de su madre. Eso es dramático. Cuando leí esta noticia y la juntaba con la noticia de la pornografía infantil y todo eso, perdón, soy un poco afónico, me acordaba de lo que me comentó el padre Pedro de la CC de Marías en una oportunidad, una entrevista que le hice, donde me decía que para él uno de los problemas que tenía la sociedad en este momento era los niños llave. Los niños llave son niños que se crían total y absolutamente solos, donde sus referentes, sus consejos, sus comportamientos son obtenidos de la calle, de sus iguales. Entonces yo te digo una cosa, Francis, estos niños que están hoy, que son niños llave, van a ser los padres de la generación, de la próxima generación. ¿Qué estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos? Podemos tener una mirada pesimista y decir vamos a un cataclismo universal, o podemos tener una mirada positiva de todo esto, ¿no? Y yo creo que en cierta manera en estas situaciones de crisis es cuando podemos también mirar cuál es el problema y aportar soluciones. ¿Pero quién da la alerta de eso, Francis? Si hay una apatía total, ¿quién genera esa alerta? Pues mira, ahora mismo estamos dando esa alerta. Bueno, sí. Es decir, estamos construyendo, es decir, desde el ámbito que podemos, ¿no? Desde el ámbito de los medios de comunicación, evidentemente, pues esta entrevista se publicará, será editada, ¿no? Sí. Y en cierta manera tendrá su difusión. Aunque uno, yo me conformo con que sí, uno es decir, presta atención. Y luego en el ámbito propio pues que nos corresponde, ¿no? Pues vamos construyendo.
Y en cierta manera hay gente que quiere también sumarse a esta cadena de no conformarse con la sociedad que estamos construyendo y con el panorama evidentemente que estamos teniendo. Evidentemente hay que volver a unos valores naturales, el valor propio de la familia. Si la familia para mí es un elemento clave, o es el trabajo. Hoy en día, en el ámbito de la sociedad, el trabajo ha ocupado un lugar preeminente, o el ámbito de la propia diversión, y yo a los jóvenes se lo planteo con muchísima claridad. Digo, si para mí el ámbito de la familia es un lugar importante, mis padres el domingo me dedicarán tiempo, pero si para mí es el ámbito de la diversión, pues me iré a jugar al pádel, me tomaré la cerveza con los amigos, por la tarde me tomaré el café, y al hijo le dedicaré el tiempo de acostarlo en la cama. Simplemente, y muchas veces vivimos así, sí. El ámbito de nuestros mayores. ¿Quién está educando hoy en día a los jóvenes? Los abuelos, por el ámbito propio del trabajo que llevamos. Vamos en una sociedad del estrés. Es decir, no hay ámbito de comunicación. Hemos construido relaciones sociales falsas, digitales. Nos comunicamos todos a través de historias. Es sorprendente, ¿no?, de que cuando los creadores de Facebook nos daban la posibilidad de desarrollar un texto ante una noticia, unos años después ha venido Instagram que se ha comido el texto. Sí, son imágenes. Son imágenes solamente. Y todo, detrás de eso hay una psicología. Y hay un marketing. Y hay un fin. Que no, claro, hay un evidentemente. ¿Cuál es el fin? La incomunicación. Es decir, yo me relaciono de una manera ficticia, virtual y digital con el mundo exterior. Pero al final estoy viviendo en una soledad. Yo puedo tener en el Facebook 1230 amigos y pensar cuántos amigos tengo. Es mentira. El amigo lo construyo cuando tengo un ámbito de diálogo, un tú que me responde y un tú que me mira a los ojos y un tú que me habla al corazón. Mientras tanto, hoy en día, los jóvenes ¿cómo se divierten? Se divierten con el móvil, simplemente con el móvil. No tienen ámbito. Yo lo vivo a nivel del ámbito de la parroquia. Cuando tú creas una convivencia, o un día, o una salida, o un fin de semana, como tú le quites el móvil, el joven se sienta amenazado. No tienen ámbito de comunicación. Y nos pasa a nuestros mayores. Nos vamos a cenar y ¿qué nos pasa? Somos incapaces de mantener una comunicación y estamos publicando en historias virtuales la cena que estamos comiendo, o la comida, ¿no? Entonces, evidentemente, hay unas heridas muy profundas, y son heridas antropológicas. Es decir, son heridas antropológicas, porque no solamente somos materia, y hoy en día la sociedad es el carpe diem, el vive y disfruta el momento, pero en esa etapa, o en esa capa epidérmica, en lo sensorial, ¿no?, en lo empírico. Oye, que eres espíritu, que tienes alma, que tu ser personal, tu ser persona, y aquí es donde evidentemente se ha producido esa ruptura y ese divorcio. Dios también tiene estás hablando, estás reflexionando muy bien, Francis, y yo la verdad que me estoy gratamente con tus comentarios. Pero si queréis otra noticia y lo unimos a eso que estás diciendo, te digo de que de verdad el ejemplo va por otra parte. Leía recientemente, yo no sé si tú eres amante del fútbol, ¿no? El PSG, yo tampoco, pero bueno, el PSG quiere 300 millones de euros por Neymar. 300 millones de euros por Neymar. ¿Dónde está la cordura de la sociedad para manejar esas cifras por una profesión determinada cuando hay muchísimos jóvenes, Francis, dejándose las pestañas en labores de investigación, de estudio, y no son valorados? O sea, tú valoras el esfuerzo de la diversión del pan y el circo. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí, Francis? O sea, tú a un niño quieres que sea futbolista, pero no lucha para que sea médico o que sea investigador. No, porque se buscan esos resultados, entre comillas, inmediatos y mediáticos. Y que generan, es decir, yo el dinero lo quiero ya. ¿Por qué? Pues porque yo, el referente y el modelo que me están presentando en la sociedad es este. Y tú cuando ves la vida de un futbolista, por muy digno que pueda ser el deporte y el trabajo de un futbolista, y el sacrificio y la renuncia que lleva detrás de todo ello, ¿no? Hay una disciplina, evidentemente, en el ámbito deportivo, y muy loable, pero evidentemente detrás hay una máquina de producción del dios dinero y de una superficialidad, es decir, porque es una capa superficial,
porque tú después ves, ¿no?, las vidas de cada uno de ellos, ¿no? Y al final el dinero llega hasta donde llega, pero en su ansia más profunda de plenitud, evidentemente el dinero no sacia y no da. Pero evidentemente estos son los referentes que tenemos. Y esta es la sociedad que a día de hoy se nos está vendiendo, y se nos está vendiendo bastante bien. Te comentaba antes que habrá que cambiar el modelo de la sociedad porque tiene muchas aristas y todas ellas feas, ¿no? ¿Qué propondrías tú como guía espiritual que tendría que hacer la sociedad? Vamos a hablar en lo inmediato, en lo doméstico, aquí a nivel de Totana. ¿Qué cambios crees tú que serían importantes empezar a construir ya para frenar hacia este despeñadero hacia donde vamos? Y dices tú, pues yo considero que aquí se podría establecer esto, más solidaridad, por ejemplo, más escuchar al vecino con problemas, más estar pendiente de los jóvenes, más que comprarle un móvil última generación, ver qué es lo que realmente necesita el muchacho. De repente por ese tipo de cosas podrían ir la... Sí, yo creo que hay que crear espacios de encuentro. Para mí esto es sumamente importante, espacios de encuentro, donde todos estos temas se puedan sacar. ¿Qué quiero decir con estos espacios de encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo me voy en el ámbito propio de mi ser sacerdote y mi ser párroco aquí en Totana, ¿no? Estamos rehabilitando un edificio que yo quiero que sea un centro, pues, de actividad pastoral y de actividad también con jóvenes. Un lugar de encuentro donde poder estar con los jóvenes, donde poder ofrecerle también alternativas, donde poder poner, ¿por qué no?, un futbolín, una mesa de ping-pong, un espacio donde poder hacer un cineforum, donde poder tomarse una pizza, una merienda, una cena, y desde ahí generar esos espacios de encuentro, ¿no? Es decir, porque ¿cuáles son los espacios de encuentro que le estamos ofreciendo a los jóvenes? La cultura del botellón. Sí, ninguno. La Y aquí cultura, Totana menos todavía. la cultura del alcohol, la cultura de wifi gratis para todos, para meternos en nuestros mundos digitales. Y al final el rollo. Claro, y al final sí, pues estos son, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y evidentemente, pues el alcohol produce una serie de adicciones, la drogodependencia produce una serie de adicciones, anulan mi libertad, anulan mi madurez, y evidentemente eso me lleva, pues, a lo siguiente, que es a la cultura del descarte, en el rollo, voy a ver si pico y pego cacho. Evidentemente, en esos espacios, evidentemente, yo quisiera plantear, ¿no? Y desde la parroquia, pues el primer año creamos una escuela de padres, donde una vez al mes pues venían también, ¿no?, especialistas, pues para tratar distintos ámbitos en la formación de la educación de cara a los hijos, porque a veces los padres no tienen esas herramientas y a veces esos espacios no se les dan. En el ámbito de los jóvenes, en la parroquia hemos tenido también varias charlas de especialistas que han venido a tratar todo el tema de las adicciones, pues, a las redes sociales, de las adicciones al alcoholismo y de la educación afectivo-sexual. Es decir, en mi ámbito, como párroco, me siento en esa responsabilidad de ofrecer herramientas para enseñar al que no sabe, que es la segunda obra de misericordia. La primera era corregir al que se equivoca y decirle, oye, por este camino no va bien, y la segunda es enseñar, porque es misión mía. Ahora, las instituciones civiles, las instituciones públicas, las instituciones educativas tendrán que plantear también qué modelo educativo y qué modelo de sociedad están construyendo, pero ahora que no me vendan lo que después critican, porque muchas veces es así. Y en el ámbito de la sexualidad me están vendiendo, en cierta manera, la revolución del 68. Es lo que me están vendiendo, pero después me lo están criticando. Y después nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Qué ofrecemos a los jóvenes? ¿Qué espacios de encuentro ofrecemos a los jóvenes? ¿Qué alternativas le estamos dando a los jóvenes aquí en Totana? ¿Cuál es el acompañamiento que venimos realizando? Y hay gente que lo está haciendo. Y soy consciente de ello, ¿no? Y conozco proyectos de personas que a nivel individual o a nivel colectivo vienen realizando este trabajo con jóvenes. Y de todas maneras, el tema de la exclusión, todo el tema de la inmigración, que son puntos de encuentro, pero son puntos también, ¿no?, que generan a veces esos conflictos, porque la manera de entender la cultura, la manera de entender la familia, la manera de entender la sexualidad o la madurez, son ámbitos totalmente distintos. Cuando celebramos en la parroquia y vienen las familias a celebrar la fiesta de los 15 años, en Ecuador, en Guatemala, en la madurez de la vida, en un adolescente están los 15 años.
donde empiezan a formar una familia. Evidentemente, todo es una mezcla de culturas, ¿no? Es un ensamblaje que tiene que ir cohesionando, porque evidentemente si no vivimos en una selva, donde el lobo se come al león y el león se come al lobo. Comentabas ahora tú, Francis, tocabas el tema de la exclusión y de la inmigración, ¿no? Pero recientemente se presentó en Madrid el informe FOESA 2018, que lo hicieron ahora en el 2019. Y entre ellos habla de muchísimas cosas, son 600 hojas, pero me interesa quedarme con una cifra y ya tu reflexión final, porque ya nos quedan pocos minutos. Y era que hablaba que la exclusión severa estaba en el orden de 1 millón en España, 1.800.000 personas. Son 1.200.000 más que hace 11 años. Y son exclusión severa que ya prácticamente es una cantidad de población que está descartada para integrarse a la sociedad. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuál es la figura de la Iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia? Porque claro, es unas personas que están ya descartadas. No tendríamos que nosotros como sociedad civil hacer nuestros sus problemas para hacer una especie de unirnos a ellos en ese aspecto para tratar de aliviar ese problema, inclusive que salgan de ahí. Sí, evidentemente podemos decir que detrás del informe FOESA está también la institución y la organización eclesial de Cáritas. Sí. Es quien sustenta, quien sustenta muchas veces esos informes y esos datos estadísticos y sociológicos. Nosotros teníamos el pasado fin de semana la Asamblea Diocesana General de Cáritas, donde se nos planteaban también todos estos temas, ¿no? Y todos estos datos de cómo incluir a todos esos excluidos, ¿no? Procedentes también pues, del mundo de la inmigración. Evidentemente la Iglesia ahí tiene una credibilidad muy alta. Yo simplemente invito a que pongamos Cáritas Diócesis de Cartagena y veamos cada uno de los proyectos y de los trabajos que se vienen realizando. La escuela de hostelería, de formación que se ha creado en Murcia, la escuela de albañilería, la escuela de empleo doméstico. Es decir, hay que formar a la gente para después insertarla en el mundo laboral, ¿no? Pero evidentemente no podemos mirar las manos de la gente, hay que mirar el corazón y hay que mirar los ojos. ¿Qué estoy diciendo? Cáritas, en este ámbito, por ejemplo, no solamente su función es ser dispensadora y administradora de unos recursos que vienen del Fondo Común Europeo a nivel de alimentos o que pueden ser alimentos que provienen de la comunidad eclesial y parroquial. No, Cáritas acompaña para que la dignidad de la persona sea promovida en toda su totalidad, de un modo integral. Y entonces desde ahí es de donde hay que escuchar, evidentemente, porque aportan y traen valores muy grandes, de todo el mundo de la inmigración, el valor de la comunión, de los espacios de encuentro, el valor de la familia. Después presentan, ¿no?, otras dificultades que hay que trabajarlas, evidentemente, pero yo creo que hay que salir al paso y al encuentro, no hay que tener una mirada de una cultura del descarte, sino que hemos de incluir dentro de nuestra cultura, ¿no?, o sea, esos espacios también de encuentro y espacios de comunión, evidentemente siendo muy exigentes, ¿no?, porque detrás de ello pues hay muchísimas mafias que se mueven por el dios dinero. Desgraciadamente se mueven por el dios dinero. ¿A cuántas personas y a cuántos jóvenes he tenido que acompañar? Yo aquí pongo, por ejemplo, en Totana, ¿no?, donde han venido totalmente engañados de sus países, de alguien que los iba a recibir, de un piso que ya tenían alquilado, de un trabajo del cual iban a depender, y cuando llegaban al aeropuerto de Madrid o llegaban a la estación de tren de Murcia o de autobuses en Murcia, no los esperaba nadie, y los han engañado totalmente, y vienen aquí a una incertidumbre, ¿no?, y a un lugar donde hay que acompañar a esas personas, a que puedan tener una dignidad, y no hay que engañar, porque a nivel del trabajo, evidentemente muchos están en una situación de ilegalidad, y en esa ilegalidad nos aprovechamos también. Totalmente, desgraciadamente y inescrupulosamente de ello. ¿Se contrata? ¿Cómo se contrata? ¿Cuál es el precio por ese trabajo? ¿Que se salgan a las 6 de la mañana por si pasa una furgoneta y si no les pagan? ¿No tienen ningún derecho a reclamar? Por eso te comentaba que tenemos que hacer nuestro sus problemas, Sí. como el discurso, porque la labor es inmensa. Sí.
pero creo que a fin de cuentas yo tengo confianza en el ser humano, yo creo en la persona, y a veces lo que hay que hacer simplemente es el clic necesario, y ahí yo creo que, yo creo que la Iglesia tiene una labor importante. Que al hombre, como el Concilio Vaticano II así proclamó, al hombre se le entiende desde Cristo. Cristo es el referente, para que el hombre pueda entenderse lo que es en sí mismo. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad pretende quitar a Cristo de toda esfera, ¿no? Sí. Cultural, antropológica, sociológica. Entonces, claro, es decir, tú quitas a Dios como referente y entonces ¿qué somos? Como decía Nietzsche, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, claro, ya Nietzsche lo pronunciaba, vivir como si Dios no existiera. Pues ese es el modelo de sociedad. Pero yo no me conformo. Hay un interés también, no sé si tú compartes, que nos quieren quitar todos los valores a los cuales tú acudes en un momento determinado, que es la familia, es tu religión, es tu patria. Son valores a los cuales en un momento determinado tú acudes, depende de tu estado de ánimo y depende de la gravedad que tengas, ¿no? Y cuando a ti te quitan esos valores, te los banalizan, entonces, tú te quedas totalmente huérfano a expensas de quien le dé la gana. Y eso es una labor que están haciendo ahora y que es extremadamente grave. Evidentemente el caos político, que uno ya no sabe, ¿no? Es decir, que no sabe cuáles son las posiciones, porque evidentemente dice, ¿dónde está la defensa de la vida? ¿Dónde está la promoción integral de la persona humana? ¿Dónde están esos valores éticos que pertenecen a un orden natural? Quitamos el trasfondo religioso, que está y evidentemente es el pilar, pero si no estamos construyendo cimientos de barro. Y esos cimientos de barro pues tienen los días evidentemente contados. Cuando atacan a la familia, eso es... Totalmente. Pero como vivimos en esa ideología de género de que todo vale y todo está permitido, y con esto no estoy faltando a vamos a empezar a pensar y hacer para que no sea así, Fran. Sí, no, yo desde mi parte lo estoy haciendo, desde mi labor de ser sacerdote, ¿no? Acompaño a muchos adolescentes en el ámbito propio de la sexualidad afectivo, en el ámbito de la pornografía o de las propias relaciones sexuales. Acompaño a bastantes, ¿no? A que puedan, en cierta manera, curar y sanar esas heridas que muchas veces se incapacitan para amar. Y hay que amar sin remordimiento. Y a las cosas hay que llamarlas, ¿no? Por su nombre. Acompaño a muchas familias, ¿no? Aquellas que acceden al sacramento del matrimonio o aquellas familias pues, que sus hijos están recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la comunión y la confirmación. Es decir, que yo a día de hoy son muchas las personas, ¿no? Con las cuales pues, les planteo también estas dificultades y te agradecen que hables también con esa franqueza y que les ofrezcas salidas y alternativas. Todo el ámbito formativo que he dicho, ¿no? De escuela de padres, de charlas a nivel del tema de alcoholismo, de drogodependencia, del tema de adicción a redes sociales, del tema afectivo-sexual, son espacios que desde la parroquia estamos ofreciendo. Es decir, que yo en ese sentido duermo por las noches tranquilamente, porque digo, Señor, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Que puedo hacer más? Sí, pero hoy he hecho lo que tenía que hacer. Francisco José Fernández García, párroco de la parroquia Santiago de Totana, muchísimas gracias. Y me gustó tus comentarios y te invito para otro programa porque creo que es necesario no arreglar el mundo, pero por lo menos tratar de empezar a arreglar su casa. Sí, poner un poco color de esperanza, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti.